Bendiciones a todos. Dios los bendiga. Bueno, muy atentos. El día de hoy, el de mañana y pasado mañana, los días que restan de la semana, estaremos hablando y estudiando muy profundo acerca de la oración. Y escuchen muy bien esto. ¿Tú qué crees que es lo que más evita el diablo que hagas? Ese es el título del devocional de hoy. Lo que más evita el diablo que hagas. ¿Y sabes qué es? Es el orar, el que ores. Y ayer nos quedamos con una pregunta. ¿Cuál es la posición física para orar? La palabra de Dios no nos ordena una posición física ni especial, aunque en la Escritura podemos ver diferentes posiciones físicas que podemos adoptar durante el periodo de oración, como de rodillas, de pies, sentados, postrados, caminando, entre otras formas. Se podría decir que la posición no importa, lo que importa es la actitud del corazón hacia Dios, que deberíamos tener siempre una actitud de gozo, de reverencia, de agradecimiento y de fe. Hay muchas personas que hablan y escriben, predican sobre la oración, pero pocas son las que de verdad la practican. Se hizo una encuesta entre 3,000 líderes de las iglesias, entre ellas pastores, evangelistas, apóstoles, profetas, a quienes se les preguntó cuánto tiempo oraban, y para sorpresa de todos, la encuesta mostró un resultado sorprendente. Un 70% oraba 30 minutos o menos diariamente. Un 20% oraba 45 minutos o una hora diaria. Y un 10% oraba una hora o más diariamente. ¿Y sabes por qué sucede? Porque lo que más evita el diablo es que ores. ¿Por qué la oración? ¿Y por qué la necesidad de orar? Satanás te deja leer la palabra, porque él conoce la palabra. Recuerda que a Jesús en Mateo 4, del 1 al 10, lo tentó con la misma palabra. Él conoce la palabra, pero no la intimidad con Dios. Conoce la palabra, pero no la intimidad con Dios. Grábate de eso. Ahora, él te deja que hables con todos y de todo y por todo, pero menos te deja o va a evitar a toda costa que hables con Dios. Ahora imagínate, volviendo a lo de la encuesta, si la condición espiritual de nuestros pastores y líderes está tan raquítica en la oración, ¿cómo estará en el resto del pueblo? Por eso es tiempo de orar, de buscar el rostro del Señor con todo el corazón y dejar de hablar de la oración para ponerla en práctica. Pero ¿por qué la necesidad de orar? En primer lugar, porque Jesús lo dijo en Lucas 18:1. Jesús les contó a sus discípulos una parábola para mostrarles que debían orar siempre sin desanimarse, sin desmayar. Es necesario que antes de responder a las preguntas que hagamos, entre otras, acerca de ciertas verdades bíblicas, aclaremos por qué es necesario orar. ¿Por qué orar si Dios es soberano y hace lo que quiere y cuando quiere? Si la palabra dice que antes que nosotros abramos la boca, Él ya nos escuchó y ya nos oyó. Entonces, ¿por qué tenemos que orar? Si Satanás y sus demonios han sido derrotados y Jesús tiene la autoridad, ¿por qué orar en contra del enemigo? ¿Por qué tenemos que llevar las cargas los unos a otros si Dios hizo todo? ¿Para qué orar? Si la palabra de Dios dice que es la voluntad de Dios que todos los hombres sean salvos, entonces ¿por qué tenemos que orar por los perdidos? La palabra de Dios tiene la respuesta para cada pregunta que tengamos. Iremos contestándolas de la mejor manera que podamos,
Pero hay varias razones bíblicas por las cuales Dios desea que oremos. Otra forma de decirlo sería, hay varias razones que explican el por qué existe la necesidad de orar. Número uno, porque Dios trabaja por medio de los seres humanos, de las personas. Veamos un poco cómo sucedió al principio de la creación. Cuando Dios creó a Adán y le dio el nombre, su nombre significa alma viviente, un ser humano, un hombre de carne y hueso, a quien Dios le entregó el dominio y señorío. Él desea hacer su voluntad por medio del ser humano. Dice Génesis 1:26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y las bestias, sobre toda la tierra y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. El hombre es el mayordomo, el representante de Dios aquí en la tierra, y por lo tanto es el responsable de ejercer su dominio y su autoridad. Dios lo usa como el medio para hacer el trabajo. Dios puede hacer lo que desea aquí en la tierra y en los cielos sin la ayuda de nadie, pero a Él le ha placido usar seres humanos con faltas y defectos, débiles, que se equivocan. Dios obra sus planes y sus propósitos según las oraciones de los seres humanos. Dice Amós 3:7, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Un profeta es el que habla de parte de Dios. Y así como observamos a Dios trabajando juntamente con Adán, lo vemos trabajando con los profetas. Por esa razón, Él nos necesita para que oremos. Él nos ha escogido para que seamos colaboradores de lo que está haciendo aquí en la tierra. Dios necesita manos humanas para sanar, bocas humanas para hablar, pies humanos para ir a lugares y que seamos sus representantes aquí en la tierra. Es por eso que Dios usa seres humanos que oren e intercedan para que Él pueda llevar a cabo sus propósitos y sus planes. Hay muchos planes y propósitos de Dios que todavía no se han llevado a cabo porque no hay hombres y mujeres que los den a luz en el Espíritu. Número 2, Dios busca una familia para tener comunión. Una de las razones por las cuales necesitamos orar es porque Dios quiere una familia con quien tener comunión. Él quiere hijos con los cuales pueda relacionarse y tener intimidad. Dios quiere una familia con la que Él pueda conversar, caminar y desarrollar esa comunión íntima, como lo vemos al principio en el libro de Génesis. Dice el Salmo 25:14, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Número 3, para que la voluntad de Dios sea hecha aquí en la tierra. En Lucas 11:2, cuando Jesús enseñó sobre la oración, Él dijo, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Por medio de la oración es que Dios ha llevado a cabo su voluntad aquí en la tierra. Todo lo que Dios ha hecho aquí en la tierra es porque alguien se lo ha pedido. Un ejemplo de cómo establecer la voluntad de Dios en la tierra como en el cielo es, Dios ha dicho que es su voluntad que todos los hombres se arrepientan y sean salvos. Entonces es necesario que esa voluntad se lleve a cabo aquí en la tierra para nuestra familia. ¿Y cómo se hace esto? Esto se hace por medio de la oración. Recordemos que cuando Jesús habló de la oración, se refirió a ella como una necesidad. Una necesidad es algo básico que se requiere para sobrevivir. Por ejemplo, el comer o el dormir. Y asimismo en la oración. Es algo que necesitamos para vivir.
porque de otra manera nos morimos espiritualmente. Hay muchos planes y propósitos de Dios sin llevarse a cabo, porque no ha encontrado hombres y mujeres que oren de acuerdo a su voluntad. Dios está buscando bocas aquí en la tierra para que proclamen y declaren su palabra. Número 4, la oración le da derecho legal, escucha esto, a Dios para cambiar la voluntad del hombre. ¿Cómo es esto? Es por medio de la oración que Dios puede lidiar con una persona que no desea cambiar su condición. Cuando se ora por esa persona, Dios empieza a tocarla y a inquietarla, aunque su corazón no desee cambiar. Y no es que Dios viole su libre albedrío o manipule su voluntad, ni tampoco hace que esa persona haga lo que Él quiere a la fuerza, sino que aunque ese hombre o mujer no quiera cambiar, Dios le pone el querer como el hacer por su buena voluntad, que no estaba en su corazón normalmente a través de su Espíritu Santo. Como dice en San Juan 16:8, para convencerlo de justicia, pecado y de juicio. Y después de orar, cuando oramos por esa persona, empieza a tener un deseo de cambio. Y esto lo hace el Señor por medio de la oración. Dice en Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Este verso es maravilloso. Nos da a entender que si una persona no quiere o no tiene el deseo de cambiar, Dios lo puede poner. No solamente el deseo en el corazón, sino también la voluntad para hacerlo. Nuestras oraciones pueden traer cambios a los seres humanos, a las ciudades, a las comunidades. Por eso la oración es muy necesaria. A lo mejor su cónyuge no tiene el deseo de conocer a Dios, pero por medio de la oración Dios puede poner ese deseo y llevarlo o llevarla a que conozca a Dios. No dejes de orar hasta que veas la respuesta a tu oración. A lo mejor tú tampoco tienes el deseo de cumplir el llamado de Dios, pero sí de empezar a orar. Si así lo haces, pues Él empezará a colocar el deseo y la habilidad para cumplir su llamado. En una oportunidad, esta anécdota o historia es muy, muy interesante para entender lo que estamos hablando. Un vendedor de seguros de vida llegó muy molesto a donde su jefe y le dijo: no pude vender nada. Ninguna de las personas que visité quiso adquirir un seguro de vida y al fin y al cabo no puedo obligarlas a comprar. Y el jefe le respondió: tú llevas el caballo a tomar agua, pero si él no quiere tomar agua, pues entonces tú no lo puedes obligar. Sin embargo, lo puedes llevar a trotar lo suficiente hasta que tenga sed, y es entonces que buscará el agua. Asimismo sucede con aquellas personas que no conocen al Señor o con aquellas que no desean hacer la voluntad de Dios. No las podemos obligar a buscar a Dios, pero sí podemos orar para que lo busquen, o sea, las podemos hacer trotar por medio de la oración. Las cosas son dadas a luz en la oración. Analicemos por un momento el caso de Elías, el profeta. Dios le da la idea de que pida para que no llueva por 3 años y medio, y sin embargo al final del capítulo Elías pide lluvia en Primera de Reyes 18:1. Pasó mucho tiempo y 3 años después llegó palabra de Jehová a Elías diciendo: ve, muéstrate acá y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Pero ¿cómo se activó eso? En Primera de Reyes 18:41 dice: entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque ya se oye el ruido de la lluvia. Y vemos que Elías subió al monte Carmelo y tomó una posición muy particular para activar esa palabra que Dios le había dicho.
En Primera de Reyes 18:42 dice: Acab subió a comer y a beber, pero Elías subió a la cumbre del monte Carmelo y postrándose en tierra puso el rostro entre las rodillas. Aquí vemos que la descripción de su postura es idéntica a la de una mujer dando a luz. ¿Qué representa o simboliza esta posición? Representa la oración dando a luz las cosas. La oración da a luz cosas en el espíritu y en lo físico. Lo que Dios nos está diciendo es que por medio de la oración debemos dar a luz almas, recursos, ministerios, entre otros. ¿Por qué Elías oró 7 veces? En Primera de Reyes 18:44 dice: y la 7ª vez dijo. El número 7 es el número perfecto, completo. Es el número de Dios que simboliza plenitud. La obra está terminada. En la oración, esto simboliza que debemos orar hasta que la obra esté completa, hasta que se logre un rompimiento y obtengamos la victoria. Al terminar de leer este suceso, nos hacemos una pregunta. ¿Por qué en este tipo de oraciones se requiere de perseverar? Se requiere perseverar hasta que la voluntad de Dios, el tiempo de Dios y la idea de Dios se cumpla. La razón es que aunque sea la voluntad de Dios, el tiempo de Dios y la idea de Dios, nosotros necesitamos aprender a orar hasta que venga lluvia, porque Dios lo quiere hacer por medio de nosotros. ¿Cuántas promesas de Dios no se han cumplido? Porque Él no ha encontrado a una persona que ore. Cuando Dios nos pone a orar, debemos sentirnos privilegiados porque Dios nos está haciendo parte de su plan. Hay 2 tipos de personas que Dios está buscando en la Biblia, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, para que sean instrumentos y cumplan sus planes. Y estas personas son, en el Antiguo Testamento, Él habla de intercesores, gente que ore. En Ezequiel 22:30, busqué entre ellos un hombre que levantara una muralla y que se pusiera en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyera, pero no lo hallé. Ezequiel 22:30. Los intercesores son aquellas personas que se paran en la brecha como mediadores entre Dios y la humanidad. Son aquellas personas que trabajan con Jesús como el único mediador entre Dios y los hombres. Son las extensiones del ministerio de Jesús para orar por esta humanidad. Los intercesores son los que preparan el camino para que la voluntad de Dios sea hecha aquí en la tierra. En el Nuevo Testamento son los adoradores. Juan 4:23 y 24 dice que el Padre está buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Los adoradores son los que hacen que la gloria de Dios descienda sobre la tierra, mientras los intercesores son los que aran el terreno. Los adoradores hacen que la lluvia caiga sobre el terreno. Usando estos términos de siembra y cosecha, como estamos rodeados aquí en las parcelas, podemos ver ese ejemplo. Se tiene que preparar la tierra para que caiga la lluvia. Número 5, la oración es hecha para no caer en tentación. Una de las razones por las cuales existe la necesidad de orar es para no caer en tentación. Uno de los beneficios de la oración es que nos da dominio propio sobre la tentación. Hay creyentes que caen ante la tentación porque no tienen vida de oración y por lo tanto caen y son golpeados por el enemigo. Jesús dijo en Mateo 26:41, velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. En Mateo 26:41. Y número 6, la oración es el medio para entregar nuestros problemas, nuestras cargas a Dios.
Jesús dijo, vengan a mí todos los que están trabajados, cansados y cargados, y yo los haré descansar. En Primera de Pedro 5:7 dice, echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Filipenses 4:6, por nada estén angustiados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Dios usa la oración para que echemos sobre Él nuestras ansiedades, problemas, preocupaciones. Hay personas llenas de ansiedades en su corazón porque no tienen vida de oración y por consiguiente no le han entregado sus problemas a Dios. Hemos estudiado que Dios ha escogido seres humanos para llevar a cabo su voluntad aquí en la tierra. Dios busca una familia con la cual pueda tener amistad y comunión, y es mediante la oración que Dios puede hacer que la voluntad del hombre cambie, poniéndole el deseo y la habilidad para cambiar. Otra razón por la cual orar es para establecer la voluntad de Dios aquí en la tierra, así como en el cielo. La oración no nos deja caer en tentación y nos da la fortaleza para resistirla. Y también es una forma para ir a Dios y entregarle todos nuestros problemas, depositando toda ansiedad sobre Él. Entonces, pon mucha atención, aquí viene lo importante de hoy. Esto es profundo. Yo espero y he estado orando que todos lo entiendan. ¿Cuál es el desafío para que nosotros empecemos a orar? Estar disponibles en todo tiempo para orar, negar nuestra carne y ser instrumentos para cumplir su voluntad. Pero debemos tomar como un privilegio el ser parte del plan original de Dios. Por eso levantémonos y digámosle al Señor, quiero empezar a orar y ser parte de lo que tú quieres hacer. Hazlo a través de mí. Recuerda que la oración es una necesidad y si no la practicamos, nos iremos secando espiritualmente. Por eso decídete a empezar, a comenzar a orar hoy. Y muy atentos, por favor. Lo que estudiaremos en estos 3 días serán estudios profundos, pero muy liberadores. Si has escuchado y confirmado con la palabra de Dios estos estudios de ayer y de hoy, te será más fácil entender y aplicar lo que estudiaremos el día de hoy, en esta parte que vamos a comenzar el día de mañana y el viernes. Son los estudios más importantes de tu vida. Así me atrevo a asegurarlo. Escucha muy atentamente. Si no cambiamos de manera de pensar, si no cambias de manera de pensar, jamás cambiarás tu manera de hablar y jamás cambiarás tu manera y tu necesidad para orar. Si no cambias tu manera de pensar, jamás cambiarás tu manera de hablar. Necesitas cambiar tu manera de hablar para poder orar. Pero ¿dónde está la raíz de ese problema? ¿Por qué la gente no quiere orar? ¿Qué problema espiritual encuentra? Si yo te preguntara cuál es el problema principal de la gente para que no ore, bueno, yo te lo resumiría en esto, en 7 preguntas, 8 preguntas que nos pueden ubicar a entender la raíz. ¿Por qué destruyó con un diluvio Dios a toda la humanidad? ¿Cuál fue la causa? Los malos pensamientos. Lee Génesis 6:5. Número 2, ¿cuál fue la causa del conflicto del pueblo en el tiempo de Elías? Los pensamientos, el doble ánimo. Primera de Reyes 18:21.
Número 3, ¿qué le dijo David a Salomón? Que guardara los pensamientos. Primera de Crónicas 28:9. Número 4, ¿qué es lo que más nos lleva a responder apresuradamente y no saber escuchar? Los pensamientos desenfrenados, dice Job 20:2. Número 5, ¿por qué la gente no busca a Dios? ¿Por malos? No, es porque no cambian sus pensamientos. Salmo 10, verso 4. Número 6, ¿qué le pedía David a Dios que le examinara primero? ¿El corazón o los pensamientos? Los pensamientos. Salmo 26:2. Salmo 94:11. Número 7, Dios prueba o nos prueba solo el corazón o los pensamientos. Los dos, pero comienza con los pensamientos. Salmo 139:23, Proverbios 23:7, Proverbios 24:8. Y número 8, Dios nos llama solo a dejar el pecado o los pensamientos malos. Los pensamientos malos. Si no puedes dejar los pensamientos malos, no vas a poder dejar el pecado. Isaías 55:7, Isaías 66:18, Jeremías 6:19, Jeremías 18:12, Jeremías 20:12. Y examínalas y ve qué es lo que va primero, el corazón o la mente. Ahora, en Romanos capítulo 1, dice la palabra que Dios entregó a mentes depravadas la actitud de los hombres porque no lo adoraban como debía, por su desobediencia, por su rebeldía, por el adorar imágenes. Lee todo el capítulo de Romanos y dice, por eso el Señor los dejó a sus mentes depravadas. Ahora, ¿por qué crees tú que se pierde tanto la batalla por la falta de oración? ¿Dónde se realiza esa batalla? ¿Realmente sabes dónde está la batalla? Pues la batalla está en la mente. La mente es un campo de batalla. La mente del hombre es su órgano para pensar y por medio de ella está equipado para conocer, pensar, imaginar, recordar y entender. El intelecto del hombre, su razón, sabiduría y sagacidad, todo ello pertenece a la mente. Hablando en general, la mente es el cerebro. La mente es un término psicológico, mientras que el cerebro es un término fisiológico. La mente de la psicología es el cerebro de la fisiología. La mente del hombre ocupa un lugar muy grande en su vida porque su pensamiento influye fácilmente en sus acciones. Ahora, ¿cómo era la mente antes de la regeneración? O sea, nuestra mente antes de Cristo. Según la Biblia, la mente del hombre es excepcional por el hecho de que constituye un campo de batalla en que Satanás y sus espíritus malignos luchan contra la verdad y por tanto contra el creyente. Y podemos ilustrarlo del modo siguiente. La voluntad y el espíritu del hombre son como una ciudad que los espíritus malignos procuran capturar. El campo abierto en que se pelea la batalla para conquistar la ciudad es la mente del hombre. Notemos cómo describe el apóstol Pablo esto. En 2 de Corintios 10, del 3 al 5. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Primero nos habla de una batalla y luego de cómo se pelea esa batalla y finalmente de cuál es su objetivo.
Esta lucha pertenece exclusivamente a la mente del hombre. El apóstol hace una comparación o asemeja los argumentos o razonamientos del hombre a las fortalezas de un enemigo. Describe la mente como en poder del enemigo, por lo tanto tiene que ser capturada por medio de la batalla. Y llega a la conclusión de que muchos pensamientos rebeldes reciben cobijo en estas fortalezas y es necesario cautivarlos a la obediencia de Cristo. Y todo esto nos muestra claramente que la mente del hombre es la escena de una batalla en la que los espíritus malignos contienden con Dios. Si ellos toman la mente, pues por lógica toman tu boca. La Escritura explica que antes de la regeneración, antes de que naciéramos de nuevo, el Dios de este siglo cegó los pensamientos de los incrédulos para que no les resplandezca la iluminación del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Bueno, así estábamos nosotros y así está el mundo hoy en día en 2 Corintios 4:4. Este versículo concuerda con el que hemos citado antes, en que Satanás domina la mente del hombre, cegándole. Algunas personas quizás se consideran prudentes y sabias en extremo en su habilidad de producir muchos argumentos, muchas palabras contra el Evangelio. Otras pueden dar por un hecho que la incredulidad es debido a un embotamiento del entendimiento. Pero la verdad en ambos casos es que los ojos de la mente del hombre han sido vendados por Satanás. Cuando se halla la mente del hombre firmemente en poder de Satanás, se vuelve endurecida. El hombre sigue los deseos del cuerpo y de la mente como hijos de ira, y por ello son extraños y enemigos en la mente, porque la mentalidad de la carne es enemistad contra Dios. Les estaré dando muchas citas para que ustedes comprueben y estudien. 2 Corintios 3:14, Efesios 2:3, Colosenses 1:21, Romanos 8:7, Génesis 6:5. Al leer estos diversos pasajes, podemos ver claramente en qué forma los poderes de las tinieblas se relacionan especialmente a la mente del hombre y que es muy susceptible al asalto de Satanás si no la tenemos llena de la palabra de Dios. Con respecto a la voluntad, las emociones y el cuerpo del hombre, los poderes del mal son incapaces de hacer nada directamente si primero no han ganado el terreno en la mente. Con la mente del hombre pueden trabajar libremente, sin haberle persuadido antes o haber obtenido su invitación, porque él siembra pensamientos, lanza dardos. La mente se ve como su posesión. El apóstol Pablo, comparando las mentes de los hombres a fortalezas de un enemigo, parece implicar que Satanás y sus espíritus malignos ya han establecido una relación profunda con la mente del hombre, que de alguna forma está usándola como su fortaleza en la cual aprisionar a sus cautivos. Por medio de la mente del hombre imponen su autoridad y por medio de la mente de sus cautivos transmiten pensamientos venenosos a otros para que estos puedan también levantarse contra Dios. ¿Y cómo lo hacen? A través de palabras. Es difícil estimar hasta qué punto la filosofía, la ética, el conocimiento, la investigación, la ciencia del mundo, la tecnología, fluyen de los poderes de las tinieblas. Pero de un punto estamos seguros: todos los argumentos y obstáculos orgullosos presentados contra el conocimiento de Dios son las fortalezas del enemigo. Por eso Jesús dijo que cuando el hombre fuerte está en una casa, tiene que venir alguien más fuerte. Ahora, es extraño contemplar la mente en una
proximidad tal como las autoridades de maldad. Pero no fue el pecado que primero cometió la humanidad, buscar el conocimiento del bien y del mal, y esto por instigación de Satanás. Por eso la mente del hombre está relacionada sobre todo con Satanás. Si leemos con cuidado las Escrituras y observamos las experiencias de los santos, descubriremos que todas las comunicaciones entre las fuerzas humanas y las satánicas ocurren en el órgano del pensamiento, de la mente. Tomemos por ejemplo la tentación de Satanás. Toda tentación con la cual atrae al hombre es presentada a su mente. Y es verdad que Satanás usa con frecuencia la carne para asegurarse el consentimiento del hombre. Y con todo, en cada caso de seducción, el enemigo crea alguna clase de pensamiento por la cual induce al hombre a pecar. No podemos separar la tentación del pensamiento. Escucha esto y grábatelo. Todas las tentaciones nos son ofrecidas en forma de pensamiento. Y como están tan expuestos al poder de las tinieblas, tenemos necesidad de aprender a guardarnos de ellos. Antes de la regeneración, antes de arrepentirnos, de nacer de nuevo, el intelecto del hombre estaba ciego. Le era un impedimento captar a Dios. Es necesario que con su gran poder Dios destruya los argumentos del hombre. Y esta es una labor que tiene que ocurrir en el momento del nuevo nacimiento. Y ocurre en la forma de arrepentimiento. La definición original de arrepentimiento no es otra cosa que un cambio de mentalidad, un cambio de pensamiento. El hombre en su mente está en enemistad con Dios. Por lo tanto, Dios debe alterar la mente del hombre si va a impartirle vida. ¿Y cómo lo hace? A través de la palabra y nosotros a través de la oración. Y en su estado no regenerado, no arrepentido, el hombre tiene la mente oscurecida. Y en su regeneración, en su arrepentimiento, sufre un cambio radical. Debido a que ha estado unido así con el diablo, es vital que el hombre reciba de Dios una mente cambiada antes de que pueda recibir un nuevo corazón. Dios nos cambia el corazón, pero no la mente. ¿Y cómo lo hace? Dando el arrepentimiento a través de la palabra, como dice Hechos 11:18. Ahora, pero entonces, ¿por qué aún después de la regeneración, después de que el hombre ha nacido de nuevo, por qué incluso después del arrepentimiento la mente de los creyentes no está totalmente libre del contacto con Satanás? Bueno, eso lo veremos el día de mañana. Por eso les dije que iban a hacer estudios profundos. Ya vimos la necesidad de orar. Ya vimos que lo que más va a impedir Satanás a toda costa no es que leas la palabra. Yo conozco gente que está llena de conocimiento de Dios, pero no de intimidad con Dios. Lo que nos da la protección, claro que es la palabra, pero sin intimidad no tiene fruto. Porque el Espíritu Santo, que es la palabra, que es una espada, que es espíritu y es vida, tiene que morar en abundancia en mi mente para poder hablar con el Señor lo que Él quiere que hable. Vamos a orar y que Dios nos abra el entendimiento a todos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este día, Señor. Oramos, Señor, oramos de que tú nos des entendimiento acerca de la oración. Que tú nos des entendimiento, Señor, acerca de que lo que Satanás va a impedir a toda costa es que oremos. Él conoce la palabra y la tuerce. Pero ¿cuántos creyentes conocen la palabra y la tuercen? Porque no tienen intimidad contigo, porque no tienen la luz del Evangelio.
son inmisericordios, son malos en su corazón, avariciosos, codiciosos, amantes del dinero, más que del amor. No les importa hacer lo que sea con tal de conseguir sus deseos, sus concupiscencias que sean alimentadas. Pero ¿dónde comienza todo eso? En el campo de la mente. La batalla que muchas veces está perdida desde el día que se levantan, porque nunca oran. Dicen que escuchan tu palabra, pero la escuchan como un amuleto, como un medio de protección, pero sin realmente que sea una necesidad en ellos de alimentarse. Por eso, Señor, tú nos enseñaste en tu palabra y nos enseñas que cuando liberaste al pueblo de Israel, lo primero que le diste fue mandamientos y el maná diario, el alimento con el cual se tenían que alimentar diariamente antes de que saliera el sol, porque si no se derretía y no comían. Pero hoy en día, Señor, con tantos avances y tanta tecnología, hay más gente ignorante que nunca en la iglesia, porque no leen, no tienen intimidad contigo, no oran, mucho menos meditan en tu palabra diariamente. Y eso causa que el enemigo tome la mente pasiva, como lo estudiaremos el día de mañana. Mentes que están en blanco, pensando en todo menos en ti, pensando en cómo obtener más ganancia, en cómo cuidar lo que tienen, porque, no se les puede deteriorar alguna de sus posesiones, porque sienten que el mundo se les acaba, porque el diablo los tiene capturados, cautivos en su mente por lo material. Pero es tiempo que abramos nuestros ojos, que nos demos cuenta que el mundo y sus deseos pasarán, pero tu palabra jamás, Señor. Y tú nos llamas a tener intimidad. Por eso buscabas intercesores en el Antiguo Testamento y buscas adoradores ahora en el Nuevo. Ábrenos el entendimiento, Señor. Te lo rogamos en el nombre que es sobre todo nombre, Señor. Y derriba por medio de la palabra, por medio de la oración, Señor. Pon el querer como el hacer por tu buena voluntad, porque la fe viene por el oír, que llenen su mente de tu palabra para que puedan hablar, Señor, con la espada del Espíritu, que es tu palabra. Te lo rogamos, Señor, que sea un día de libertad en tu pueblo, en el nombre de Jesús. Amén y amén.